La catedral llevaba abandonada mucho tiempo, allí en la lejana colina, o al menos eso decía el pueblo. Cada pocos meses todo el mundo va en manada, buscando los tesoros que mágicamente aparecen en sus escondrijos, aunque al final el reparto hace que cada uno se lleve tan solo unas pocas monedas. Eso sí, todo junto era un tesoro decente. A mí no me atraía tanto el dinero, sino el misterio. Nunca se podía ir solo, pues se decía que aquellos que entraban sin compañía nunca volvían a salir, pero mi curiosidad me podía, y esa misma noche fui, con el abrigo de las sombras, y me di cuenta de que todas las historias estaban equivocadas, pues ni los tesoros aparecían por arte de magia, ni hacía falta entrar en la catedral para desaparecer, pues antes de poder poner un pie adentro, las gárgolas que decoraban la fachada de aquel tenebroso edificio ya se habían abalanzado sobre mí. Las gárgolas son elementales de tierra cuyos cuerpos están hechos de piedra, aunque las hay de obsidianas, cristal o de fragmentos de hielo y roca. No hay un único aspecto para una gárgola. El más común es el de las gárgolas típicas, con aspecto de monstruo bípedo parecido a un demonio, dos alas sobre los omóplatos y una larga cola, y al final de manos y pies garras fuertes y afiladas. Sobre la cabeza normalmente poseen cuernos, si bien pueden no tenerlos o estar rotos, y en su cara puede haber una expresión burlesca u horrorosa, digna de un demonio o un dragón desfigurado, pero las posibilidades son infinitas. Podrían ser querubines sonrientes, estatuas destrozadas con piezas desparejadas, directamente figuras de otras criaturas como dragones, mantícoras o cualquier monstruo imaginable, o incluso simplemente un adorno o un útil, desde un pilar hasta un banco. Si bien estas últimas no las usaré tanto de ejemplo por motivos un tanto obvios. No todas las gárgolas poseen alas, pero la gran mayoría de ellas sí. Al ser criaturas pesadas, no deberían poder volar, pero la magia elemental les permite poder alzar el vuelo e ir a velocidades altas a pesar de su cuerpo. Este se regenera con gran velocidad de las heridas, siempre y cuando la gárgola se mantenga quieta, y son inmunes al veneno. Su naturaleza elemental hace que normalmente solo sepan el idioma terrano, el del plano elemental de la tierra, pero pueden llegar a entender a sus invocadores en otros idiomas. Son extremadamente longevas, y al ser elementales no necesitan de comer, beber o descansar, aunque en ocasiones hacen el acto de comerse a víctimas, por el mero placer de provocar miedo y daño, y se dice que el hierro de la sangre les proporciona un deleite sensorial, como si fuera un sabor único e irresistible, a pesar de que realmente no se alimentan. Sí que cogen energía a través del contacto físico, absorbiendo minerales lentamente de las rocas directamente desde su piel, aunque igualmente podrían estar años encima de pilares de madera sin necesidad de este sustento, pues en una organización interna, también con huesos, músculos e incluso sangre, pero ni por asomo se parece a la de otros seres vivos. Sus huesos son minerales y rocas fuertes, sus órganos piedras consistentes, y su sangre es arena densa y húmeda. Al final, si una gárgola es partida por la mitad, parece que está hecha simplemente de piedra maciza, y solo los expertos pueden diferenciar la compleja organización interna. Su forma de atacar no es muy enrevesada, se mantienen ocultas para esperar la mejor oportunidad, haciéndose pasar por verdaderas estatuas, y cuando ven a sus víctimas desprevenidas, se lanzan a por ellas volando preparadas para desgarrar o morder, o atacar con cualquier otra parte de su cuerpo que se lo permita, pues todas las gárgolas son duras y resistentes, y al ser cada figura de gárgola única, quizás tenga que depender de distintas armas, con lo que luchar contra una no supone saber luchar contra todas, pues son tan variadas como peligrosas. El origen de las gárgolas se da en Ogremok, el malvado príncipe elemental de la Tierra, también apodado la montaña que camina. Este ente del caos elemental va creando su reino en el plano elemental de la Tierra, dejando a su paso fragmentos propios de esencia y de su propia roca, que poseen pequeños ecos de consciencia y que rebosan de fuerza cerca de su señor elemental. Así, estos fragmentos son la propia maldad de Ogremok, que cogen la forma de las primeras gárgolas. El que éstas posean alas es una burla o insulto hacia el plano elemental del aire, aquel que más odia a Ogremok, aunque esto no es deliberado realmente, pues las gárgolas son simplemente un vestigio de esa maldad, no una creación intencional del malvado príncipe elemental.
El odio por el plano elemental del aire se hace también presente en las gárgolas, las cuales tienen como sus enemigos jurados a los Aarakocra, lo que más detestan de ese plano, y de hecho, en muchas ocasiones, grupos de gárgolas vuelan hacia las guaridas Aarakocra para atacarlas deliberadamente, táctica para nada común en estas criaturas. Como dato curioso histórico, las gárgolas extraen y dan forma a enormes rocas que regalan a Ogremok para que éste las lance hacia Aka, el principal dominio de los Aarakocra en el plano elemental del aire, donde los hombres pájaro sirven a los llamados duques del viento. En el vídeo de los Aarakocra, que os dejo por aquí arriba, hablo más en profundidad sobre estos entes, además de estos humanoides pájaro que son muy interesantes. En muchas civilizaciones se cree que el origen de las gárgolas proviene de conjuraciones sobre estatuas a las que les concedieron vida propia, que en un principio iban a ser inanimadas como los golems, pero los experimentos mágicos se salieron de control. También otras historias cuentan que los clérigos o paladines que traicionaron a sus dioses fueron maldecidos por esas deidades, haciendo que las estatuas de sus templos cobrasen vida para castigar las transgresiones. Es posible que estos sean el origen de algunas gárgolas, pero no es el más común ni el verdadero, y lo más posible es que estas historias sean simplemente mitología. Actualmente no es necesario que una gárgola sea directamente un fragmento de Ogremok, sino que la aparición de las primeras formas parece ser que hizo que los espíritus elementales adquirieran la capacidad de poder unirse a esculturas o a útiles de roca, adquiriendo así sus formas y cuerpos más conocidos. A pesar de esto, la naturaleza caótica y malvada suele mantenerse, siendo criaturas que se regocijan en el miedo y el dolor de otros. De hecho, las figuras de las gárgolas de catedrales y otros adornos están inspiradas en estas criaturas y no al revés. El sentido de crear estas estatuas es el de asustar a posibles invasores, manteniendo siempre la incertidumbre de si alguna de estas figuras se moverá de forma inesperada para atacar, sobre todo si se siente amenazada. Esto es lo que ha hecho que en muchas culturas separadas y diversas se creen estatuas de gárgolas, por compartir ese miedo común hacia los elementales y como forma de jugar con las mentes de los enemigos, aunque, lógicamente, las gárgolas reales pueden aprovecharse de esto y esconderse entre las figuras de roca. Las gárgolas son criaturas sumamente pacientes a pesar de su naturaleza caótica. Suelen mimetizarse allí donde su figura no resulte extraña, entre el resto de arquitectura o si su aspecto está algo maltrecho, entre rocas o ruinas. En ocasiones se camuflan de formas mucho más originales, como entre la corteza de los árboles, en cementerios, acantilados, como en relieves de edificios, escombros, estalactitas o carámbanos de hielo e incluso como víctimas petrificadas de criaturas de basiliscos o medusas, todo un ejemplo de imaginación. Pueden mantener en una misma pose durante meses o incluso años. Esperan tan solo la mejor oportunidad para atacar, no dejando nada al azar, y prefiriendo no moverse si ven que llevan las de perder o si se arriesgan a ser descubiertas. Esto hace que en ciudades bulliciosas se mantengan como una estatua más, y roben y maten tan solo en momentos muy puntuales, provocando desapariciones inexplicables y nunca achacándose a las estatuas de la propia ciudad, pues siempre han estado ahí con esa pose. Si el periodo se hace demasiado extenso, las gárgolas intentan entretenerse matando aves, roedores, lagartos o cualquier otro ser vivo que encuentren cerca, pero cuanto más esperan, más querrán atormentar a criaturas inteligentes y sentir su terror. En el plano elemental de la Tierra, las gárgolas son de los individuos más débiles, lo que hace que quieran irse hacia el plano material u otros planos donde los elementales mayores no puedan mangonearlos. De ahí a que les encanten ser invocadas por algún conjurador que busque el servicio de los elementales, aunque en ocasiones su maestro muere o las libera, lo que les da libre albedrío para hacer lo que quieran, que suele ser gastar bromas de crueldad exagerada o acumular tesoros en sus guaridas, que suelen esconder bajo tierra o bajo alguna piedra, para que no sean fáciles de encontrar. Sus guaridas típicas se encuentran en catedrales, en las partes altas de edificios o en ruinas oscuras y ocultas, e incluso en cavernas subterráneas, aunque esto último es más raro, pues prefieren lugares abiertos donde poder volar y poder divisar más víctimas. Eligen estas guaridas con cuidado, pues en algunas de ellas podría haber figuras de gárgolas previamente, y las propias gárgolas no saben diferenciar si son estatuas o si pueden ser algunos congéneres, lo cual podría ser un riesgo de competencia o de lucha, haciendo esto que muchas gárgolas prefieren elegir sitios con pocas estatuas para así asegurarse de no tener ninguna competencia.
A las gárgolas les encanta poder servir a invocadores inteligentes, disfrutando de cosas mundanas como vigilar y defender sus guaridas, sobre todo si eso está ligado al poder asesinar y torturar intrusos y no les hace falta esforzarse mucho, y así podrían servir durante años, sin ni siquiera quejarse, siendo siervos bastante buenos. Es muy común que sirvan a demonios, pues estos también son caóticos y malvados. Como dato curioso, muchas medusas poseen a su servicio gárgolas, entre otras cosas porque nunca podrán ser petrificadas por ellas, al ser ya las gárgolas de piedra. Se sabe que se han usado también como guardianas de prisiones para evitar fugas, lo cual suele ser un elemento disuasorio bastante eficaz. El acabar con ellas también puede ser una recompensa, pues parte de sus cuerpos, como los cuernos, poseen esencia que sirve para crear pociones de invulnerabilidad o pociones de vuelo. También se pueden crear capas con los granos de gárgolas molidas, tejidos tremendamente caros y que se llaman capas de gárgolas, aunque sin ningún efecto mágico más allá de enfurecer a las gárgolas, las cuales las sienten mágicamente. Realmente, las gárgolas poseen una esperanza de vida de unos 50 años, pero como estas suelen estar quietas en un estado de estasis prácticamente completo, hace que puedan llegar a vivir cientos de años o incluso miles, aunque al tener una vida de tanto enfrentamientos rara vez mueren de viejas, y de hecho, las que ven en su vejez que su final es cercano, prefieren mantenerse estáticas, para ver el pasar de las eras y al menos seguir disfrutando del paso del tiempo y de los cambios del mundo. Pues aunque parezcan inactivas y no son conscientes del paso del tiempo, sí que ven el mundo exterior y sus cambios. Al morir, su cuerpo se mantendrá, pero será más frágil, y podrá romperse y quebrarse con mayor facilidad, lo que hace que el estudio de estas criaturas sea muy difícil. Dentro de las gárgolas hay que destacar a los capuacinth, parientes de las gárgolas pero que se vinculan con el agua en vez de con el aire, lo que hace que no puedan volar, pero usan sus rudimentarias alas y aletas para impulsarse debajo del agua. Son muy poco comunes, pero igual de crueles que sus primos aéreos, siguiendo las mismas tácticas y habitando en barcos abandonados, ruinas hundidas o cuevas y ciudades submarinas. También hay que destacar que en ocasiones las gárgolas pueden tener líderes, las llamadas márgolas, que son algo más fuertes, inteligentes y resistentes que la media, pero son igual de malvadas. Las gárgolas también pueden reproducirse, y como dimorfismo sexual, los machos suelen poseer cuernos más grandes y las hembras colas más alargadas. Además, los primeros son mejores guardianes, mientras que las segundas son mejores cazadoras. Cuando se aparean, la hembra buscará una guarida oculta mientras está embarazada. Una vez la encuentra, durante un año ambos progenitores se esperarán quietos, aunque el macho, cada pocos meses, hará pequeños barridos para ver si hay algún problema o intrusos cercanos que sean peligrosos. Al terminar el año, la hembra pondrá los huevos, que son como rocas lisas y desiguales, y se los dará al macho para luego abandonarlos. El macho dispersará los huevos en zonas más o menos seguras, y posteriormente también los abandonará. Estos huevos no eclosionan, sino que poco a poco cogerán la forma de una gárgola típica, y es lo que hace pensar que esa es la forma más natural de gárgola, si bien posiblemente adquirirán otras formas parecidas a sus progenitores. Poco a poco, la cría aprenderá a moverse por el mundo. Si se encuentran los hermanos entre ellos, siendo aún jóvenes, suelen luchar hasta la muerte para probarse a sí mismas. Tras 5 años serán adultas y buscarán un lugar propio en el mundo, en ocasiones buscando a sus otros hermanos ya adultos, y aunque no tendrán lazos entre ellos, en esta ocasión ya no se pelearán. Una buena parte de las gárgolas son solitarias, aunque muchas prefieren estar en grupos, para así poder asegurar más víctimas. Algunas también se alían con otras criaturas elementales de la tierra, pero tan solo si son malvadas por naturaleza. Las gárgolas son bastante fanfarronas, y entre ellas suelen contarse historias exageradas de las víctimas a las que han torturado, ya sea porque eran muy poderosas y aún así consiguieron derrotarlas, o por el gran número de personas a las cuales han matado de miedo. Realmente las gárgolas no se llevan bien entre ellas, y solo se unen en grupos por conveniencia y seguridad, pero si el grupo se hace demasiado grande, es típico que surjan peleas que terminen en la muerte de algunos miembros, siendo estas criaturas muy extremistas en todo, y de ahí a que estén o extremadamente quietas o demasiado activas de un momento a otro. Puede que las historias que se cuenten entre ellas sean exageradas, pero las que se hablan en los pueblos y ciudades nunca lo son, y el temer a estas criaturas es algo bastante sabio, pues nunca se sabe dónde van a atacar y mejor estar siempre prevenidos ante la inmensa crueldad de las gárgolas.
Perdonad mi voz, pero tengo la garganta un poco tocada, de ahí que se me escuche un poco raro. El vídeo me ha quedado muy completo y me ha traído muchos recuerdos de la serie de Gárgolas, que me encantaba cuando era niño. Ahora nos toca disfrutarlas de adultos con campañas terroríficas de estos elementales. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y comentadme si os ha gustado el nuevo estilo de la intro o si por el contrario preferís que siga haciendo como eran antiguamente. Suscribíos y compartid, que me ayuda un montón. Comentadme qué forma de gárgola os aterra más y un pulgar rocoso para arriba para más vídeos como este. Hasta luego, cocodrilos.